Y para una breve introducción, como coordinador regional de las Américas, pues nos saluda ahora Carlas Feixa y nos da una introducción al tema. Muy bien, buenas tardes. Good afternoon to everybody. Es una pena que los investigadores del norte de África no puedan hoy también estar presentes, puesto que el objetivo de estas sesiones es justamente establecer vínculos comparativos de la investigación a nivel regional y a nivel transnacional. Pero como seguro que habrá otras ocasiones, les compartiremos los resultados. Como ha dicho Nele, esta es la tercera sesión comparativa centrada en las Américas, aunque obviamente con América Latina como foco. Con una visión en los países y ciudades, en los 4 países y ciudades donde investigamos, pero también con una visión transnacional, puesto que los estudios que llevamos a cabo en Europa, en Barcelona, Madrid y también Milán, no tanto Marsella, tienen como protagonistas a jóvenes de estos orígenes, de origen latinoamericano, que han emigrado a Europa y que forman parte de grupos juveniles de calle. De entrada, 3 referentes coyunturales del contexto. Ambivalente. Por una parte, los disturbios que estos días están sucediendo en Colombia, con fuerte protagonismo juvenil y de los que Fulvia Márquez nos hablará, espero, un poco después. En segundo lugar, esta semana tenemos la visita del ensamble Liberarte, que está formado por muchachas ex componentes de la Mara Salvatrucha y de Barrio 18, de las pandillas salvadoreñas, que Candy Chévez acompañó hace una semana, aunque ella ha regresado. Por tanto, os invitamos a todos a poder estar mañana por la mañana a las 10 en el seminario con ellas y a las 12:30 en el concierto de la Orquesta de Violines, como ejemplo de mediación a través de la cultura, de resolución de conflictos que estamos investigando. Y en tercer lugar, es una coincidencia más casual. Yo ayer por la noche vi una de las películas candidatas al Oscar, Judas and the Black Messiah, que se basa en un personaje real, uno de los líderes de los Black Panthers de Chicago, otra de las ciudades que investigamos y que William Ross después nos podrá hablar de él, que en los años, a fines de los 60, después del 68, intentó crear una coalición arcoíris vinculando a gangs, a pandillas de Chicago, tanto de origen afrodescendiente como pandillas de origen latinoamericano, como los Young Lords, que tuvieron vínculos con los Latin Kings, que ahí estamos investigando, además de otros gangs de otros orígenes europeos. Y fue asesinado por el FBI como parte del combate contra los grupos juveniles y en este caso contra los Black Panthers. Por tanto, digamos, el tema de las pandillas en las Américas en general y en América Latina en particular tiene una larga historia y Chicago está en el centro de esta historia, en parte porque desde hace un siglo fue la ciudad que atrajo mayor número de migración transnacional y también porque es la cuna de la primera investigación académica propiamente dicha sobre las bandas que hemos traducido dentro del proyecto Transgang de Frederick Thrasher, publicado en 1927 por primera vez y cuya traducción castellana María Oliver, con mi ayuda, acabamos de publicar. Desde los años 20, la historia de los grupos juveniles de calle en América es una historia compleja, vinculada por una parte a procesos migratorios, sobre todo desde varios países latinoamericanos como México y el Caribe en particular hacia Estados Unidos, y también por el cambio en las políticas represivas o de integración que ya en el libro de Thrasher se ponían de manifiesto, que reflejaban de algún modo que las pandillas no son
un concepto único, sino que hay una gran diversidad de grupos que van desde los grupos más vinculados a la criminalidad de distinto tipo, hasta en el otro extremo grupos mucho más semejantes a lo que denominamos culturas juveniles, organizados en torno a la música, al arte y a la cultura, y en medio una serie de grupos híbridos donde a veces, en función del contexto y de las ayudas que reciban, evoluciona hacia la criminalidad y en otras ocasiones evolucionan hacia o pueden evolucionar hacia el activismo social y político. En los años, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, así como en el libro de Chicago de Thrasher, no hay referencia apenas a grupos latinos, solo creo que uno o dos grupos mexicanos, bandas mexicanas. En cambio, después de la Segunda Guerra Mundial, se produjo el gran boom de migración desde México y desde el Caribe, sobre todo de Puerto Rico y la República Dominicana, hacia Nueva York y Estados Unidos, y también en el otro extremo hacia California. Y ello originó digamos, la presencia o la organización de grupos juveniles de calle que utilizaban la identidad latina como su ámbito de expresión. En los años 60 estos grupos se vincularon al movimiento por los derechos civiles, por una parte, pero también empezó toda la conexión con los grupos de criminalidad organizada vinculados al narcotráfico. En los años 80, en muchos países latinoamericanos también surgieron, que conocían expresiones propias de pandillas, en cada país tenían su propia denominación, chavos banda en México, coros en República Dominicana. Creo que Rashid acaba de llegar y está pidiendo una traducción. No sé si paso al inglés o María puede ayudarme a traducir a Rashid. Hello, Rashid. Sorry, but you were the only one speaking English, but Maria maybe could translate into English. If not, sure, I will translate from the chat. Please share. Ok. Por tanto, sigo en castellano. Me refería que en los años 80, en cada país latinoamericano hay la propia tradición local o nacional de las pandillas. Por ejemplo, en Centroamérica o en El Salvador se denominaban maras, que tenía un sentido no como el que ahora tiene de criminalidad, sino que era el grupo de amigos o de amigas de coetáneos. Coros en la República Dominicana, en Medellín el Parche, en Colombia el Parche, es decir, por tanto había un montón de grupos locales, del grupo de iguales, centrados en la convivencia, en la sociabilidad en el espacio público. Lo que cambia el panorama es que la política de deportaciones que desde Estados Unidos se emprende a partir de los años 90, desde California Ronald Reagan, desde Nueva York más tarde Rudolph Giuliani, que comporta que jóvenes que habían incluso a veces nacido o se habían socializado en las ciudades norteamericanas, son deportados y que cometen delitos más o menos graves, son deportados a sus supuestos lugares de origen, con lo cual llevan la cultura de los gangs norteamericanos a Ecuador, a Centroamérica, al Caribe, y con ellos también toda la simbología y a veces también algunos aspectos vinculados a la criminalidad. No solo se importan o se deportan a las bandas y los jóvenes, sino que también se importan o deportan las políticas de mano dura que el FBI, que la policía norteamericana había ido desarrollando desde el siglo anterior. Con lo cual, bueno, el caso más dramático obviamente es el de El Salvador. Después del 2000 surgen las maras como problema público número 1 y las políticas de mano dura y supermano dura de las cuales nos hablará Candy Chévez, pero también en el resto de países tiene una gran influencia esta, de alguna manera, americanización de las pandillas. Pero también en las últimas 2 décadas hemos visto experiencias positivas, inclusivas, tanto en Colombia, experiencias de tregua entre pandillas, como en México, como incluso
en Centroamérica con los intentos de diálogo y de negociación con las pandillas, o sobre todo experiencias de creatividad cultural y musical que nosotros queríamos documentar. He hablado muy sintéticamente de la larga historia de un siglo de presencia de pandillas en las Américas. La geografía, la distribución espacial, serán los investigadores locales de las 4 ciudades quienes nos las resuman. Simplemente yo quería acabar señalando 5 elementos de comparación que ya en la reunión que tuvimos hace unos días con los 4 investigadores locales surgieron y que puede ser un elemento de debate a posteriori. En primer lugar, la propia definición de qué es una banda o qué se considera una banda, una pandilla, un grupo de calle en cada uno de los países. En segundo lugar, los tipos de banda dominantes, tanto los que se vinculen con la criminalidad, los que se vinculen con el ocio y el tiempo libre y las fórmulas híbridas. En tercer lugar, las reacciones sociales y políticas frente a las pandillas, cuáles son las políticas dominantes, cómo han ido evolucionando desde esfuerzos de inclusión hasta políticas represivas y de exclusión. En cuarto lugar, el impacto del transnacionalismo, ya sea en forma de procesos migratorios como sobre todo en forma de influencia cultural a través de los medios de comunicación masivos, del cine y de la televisión. Y por último, la dimensión de género. Pensamos, hace un siglo, Thrasher pensaba solo en bandas masculinas. Hoy en día, en casi todos los grupos que estamos investigando, hay una presencia de mujeres, a veces subalterna, pero en otras muchas ocasiones con otro protagonismo. Por tanto, doy por finalizada mi introducción y ahora ya Nele va a presentar a los 4 o 5 ponentes que son los investigadores locales de Transga. Perfecto, muchas gracias, Carlas, por esta introducción. Y realmente, a ver, compartir el vídeo, vale. Entonces ahora vamos ya con el primer case study. Nos vamos a San Salvador con Candy Chévez. Y Candy, si te parece bien, te presentas brevemente tú y ya vamos al grano con lo que tienes entre manos en San Salvador. Adelante. Muchas gracias, Nele. Buen día para todas y todos. Un gusto realmente estar compartiendo nuevamente esta experiencia y este trabajo de campo que desde Transgam estamos realizando en San Salvador y en El Salvador, pese a que estamos en una ciudad concreta, pero la realidad, digamos, de las pandillas en El Salvador la podemos ver a nivel de país. Bueno, mi nombre es Candy Chévez, soy psicóloga, pero me he dedicado mucho al trabajo dentro de la investigación, sobre todo de jóvenes y violencia. Ese ha sido, digamos, el campo que de una u otra forma me ha llevado a involucrarme precisamente dentro de los territorios, a conocer las experiencias de trabajo de los diferentes grupos, conocidos como pandillas o maras en El Salvador. Entonces, voy a poner a compartir. Permítanme, vamos a ver. Listo. Y esto que conste que había probado previamente esto, permítanme. Bueno, me avisan, por favor, si haré esto así. Están viendo mi pantalla. Listo. Sí, muchas gracias. Ya la vemos. Algunos puntos que me gustaría comenzar a compartir en este tema de qué estamos encontrando en el caso de El Salvador o a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de grupos, de pandillas, de maras en El Salvador. Para mí es importante hacer o recoger algunos elementos que Carles ya mencionaba y tiene que ver con esas transiciones generacionales ocurridas durante 30 años en el caso de El Salvador. En El Salvador se empieza a hablar de pandillas con un poco más de visibilidad en los años 90 y esto, digamos, dentro de un contexto de finalización de la guerra.
¿verdad? En El Salvador vivimos un conflicto armado entre el año 80 y el 92, y este año posterior a los acuerdos de paz empieza a permitir, digamos, un escenario muy asociado al tema migratorio, y eso es muy importante tenerlo claro, migratorio, de retorno de personas de Estados Unidos, y ahí se da el tema de que las pandillas en El Salvador se ven muy influenciadas por la cultura de la pandilla en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces hay todo un tema de exportación también de una cultura como tal que se da, y en ese sentido en los años 90 empieza a escucharse el surgimiento del fenómeno en el caso de El Salvador, con sus características muy particulares, y digamos que una a la que debemos de hacerle énfasis es que estaba caracterizado por el tema identitario de la pandilla, y entonces hablamos de grupos en territorios donde el sentido, por ejemplo, de familia, de solidaridad, de protección, el sentir el orgullo también de reconocerse dentro de este grupo, el cumplimiento de normas al interior del grupo, eran características fundamentales. Pero esto se vuelve o se da una ruptura, digamos, frente al año 2000 y los siguientes, la siguiente década del año 2000, sobre todo por la implementación de políticas de seguridad. Mano dura, super mano dura, todo el paquete, digamos, también de políticas de seguridad traídas de Estados Unidos, que empiezan a implementarse en el país y que logran con fuerza crear el discurso del enemigo público. Y entonces la pandilla, de ser un grupo más territorial, un grupo que tenía unas características muy focalizadas y locales, pasa a ser un enemigo nacional, ¿verdad? Sobre un discurso, además, que desde estos años empieza a ser un factor muy importante para que en el presente también encontremos dificultades de poder trabajar en ese tema. Las políticas de seguridad y mano dura empieza a ser en ese momento la estrategia del Estado para poder enfrentar el tema, y eso de alguna manera lo que hace es complejizar mucho más, y entonces grupos que eran más locales, territoriales, pasan a estructurarse, pasan a organizarse de una manera mucho más fuerte frente al Estado, pasan a tener armas de mucho más nivel, digamos, y esto hace también que se vean mucho más involucrados en estructuras criminales también dentro de este proceso. Durante 20 años, estas fueron las medidas que predominaron. En el 2009 nosotros tenemos un cambio de gobierno, de gobiernos de derecha a un gobierno de izquierda. Sin embargo, la política dirigida hacia las pandillas no cambia. Por el contrario, se establece un proceso muy fuerte de militarización y se habla abiertamente de un tema de una guerra contra las pandillas. Y entonces empezamos a ver una transición también en cuanto al término, y ahora a partir de este proceso, pandillas son sinónimo de terroristas en el caso de El Salvador, ¿verdad? Entonces se establece toda una ley antipandillas, la cual los define como terroristas y como enemigos de todo proceso. Y además, dentro de esta ley también se anula cualquier proceso de poder realizar negociaciones o de poder hacer algún tipo de trabajo directo con ellos. Para el 2012 se da un proceso que es el conocido, digamos, internacionalmente como la tregua, pero está relacionado a negociaciones políticas. ¿Cuál es el problema particular de este proceso? Que son negociaciones políticas basadas en fines electorales, es decir, no son negociaciones que tengan intenciones realmente de resolver o de atender la situación que se vive, sino que hay una finalidad muy clara de lograr ganar votos para procesos electorales. ¿Qué nos estamos encontrando este proceso de trabajo de campo en San Salvador actualmente? ¿Qué encontramos ahora en los grupos de pandillas versus en los años 90, cuando se origina todo el fenómeno? La pérdida de la identidad de la cultura de la pandilla. Se ha transformado completamente. Entonces ya no encontramos la tradicional imagen del pandillero tatuado, por ejemplo, ya no encontramos los símbolos que eran característicos dentro de la pandilla, sino vemos más bien una estructura organizativa que está en función de poder responder y tener un control territorial, pero que les permitan unos fines más económicos, un control muy asociado o vinculado también
más con crimen organizado dentro de las estructuras, y también en temas políticos, de alguna manera, pero desde procesos de negociaciones muy completos. Vemos también a nivel de la pandilla un cambio generacional. Por ejemplo, en los grupos de pandillas no encontramos las figuras de personas, por ejemplo, de líderes históricos. No encontramos estas personas, por ejemplo, que estuvieron en los orígenes de los 90. Generalmente en los grupos actualmente las personas con mayor edad tienen 25 o 26 años. Entonces estamos hablando de grupos jóvenes que son actualmente los que están liderando las pandillas en el caso de El Salvador. Y esto entonces genera una reestructuración también de los temas, por ejemplo, del cumplimiento de normas, del sentido de identidad al interior de la pandilla, y que es parte de lo que estamos queriendo trabajar dentro del proceso de campo que estamos realizando. Esto, digamos, pasó a ser estas imágenes que eran las imágenes tradicionales con las que se ha construido el imaginario de las pandillas en El Salvador, que definitivamente en su momento fueron imágenes que mostraban la realidad, o que en su momento eran imágenes que podían leer también la situación de los barrios. Ya no es lo que está en este presente, ¿verdad? Y eso es muy importante, porque pareciera que a nivel de la sociedad civil esto es lo que ha seguido o lo que ha quedado siempre implementado de alguna manera. ¿Qué vemos ahora en los procesos? O sea, pese a esto que se ha transformado en estos 30 años, que sigue siendo muy característico de las pandillas en el caso de El Salvador. Uno, que las pandillas siguen siendo integradas en su mayoría por hombres jóvenes de contextos precarizados. A diferencia de lo que podemos encontrar, por ejemplo, en otros países, que las y los jóvenes que se involucran en pandillas son de distintos estratos socioeconómicos, en el caso de El Salvador, el tema de pandillas sí está muy focalizado en barrios y en contextos de condiciones precarizadas y en contextos vulnerados. La violencia, pese a cualquier cambio que se ha generado, la violencia sigue siendo la forma de gestionar la vida y los conflictos, ¿verdad? Entonces, pese a todos los cambios que la pandilla ha experimentado, estas formas de violencia pues siguen siendo la manera de tener el control, siguen siendo la manera de resolver. Las pandillas están a su interior caracterizadas por prácticas basadas en una estructura patriarcal y machista. Siguen siendo estructuras muy jerárquicas, siguen siendo estructuras donde todo este control siempre tienen un líder principal que, aunque va cambiando de una manera mucho más constante y mucho más rápida que en otro tiempo, pero siempre mantiene esta estructura vertical, y sobre todo siendo hombres los que están controlando en el proceso. Ya vamos a hablar más adelante rápidamente del tema de mujeres, que aunque existen mujeres vinculadas, pero su participación es diferente en la actualidad. Cada clica, por ejemplo, en el caso de El Salvador, presenta diferentes maneras de actuar, es decir, no podemos generalizar que todas las clicas se comportan de alguna manera o que tienen prácticas similares, y esto está muy asociado a esas transiciones que han existido en estos 30 años, porque, por ejemplo, en el año 2000 era más fácil poder pensar en lineamientos estándar que tenían la pandilla a nivel de todo el territorio del país. En el presente esto es muy cambiante, y entonces también cada territorio y cada clica tiene diferentes formas de comportarse. Vemos, por ejemplo, una diferencia bastante significativa entre el área rural y el área urbana, y esto muy asociado también a los procesos de participación o incidencia que han tenido los actores locales, los actores políticos locales, porque generalmente en estos procesos de negociación política que se han dado, esto ha sido sobre todo con pandillas a nivel urbano. En el tema de las mujeres y sus roles en las pandillas, ¿verdad? Versus la situación, por ejemplo, de los años 90, del inicio de los 2000, donde las mujeres también podían ingresar a la pandilla, solo que definitivamente sí tenían siempre un doble esfuerzo que realizar para poder incorporarse a ella, por ejemplo. Eso ha cambiado a partir del 2015 hacia la fecha. ¿A qué se debió este cambio? También a la implementación de las políticas de seguridad. ¿Por qué? Porque la ley antipandillas, esta ley antiterrorista,
determinaba que a partir de esa fecha iba a crearse la figura del testigo criteriado, y era que cualquier persona, que bastaba para poder criminalizar a alguien que una persona dijera que otra había estado involucrado o que otra era parte de la pandilla. Dentro de las pandillas se identificó que las mujeres eran las más débiles y que eran las primeras que iban a hablar, por ejemplo, frente a la policía si eran detenidas. Y entonces es muy interesante ver, por ejemplo, que desde las dos pandillas se toma la decisión de que las mujeres ya no iban a estar integradas de la misma manera. ¿Por qué? Porque no se podían enterar, las mujeres ya no iban a participar en los espacios de toma de decisiones, ya no iban a participar en los espacios donde se comentaba sobre los planes o sobre los procesos que se iban a seguir posteriormente, porque se les consideraba más débiles en este proceso y se les consideraba que no iban a poder tener como esta lealtad a la pandilla. ¿Qué sucede a partir de ahí? Las mujeres se ven vinculadas a la pandilla solo a través de los roles que pueden tener, digamos, un poco desde el exterior, ¿verdad? Muchas mujeres, y esto sucede sobre todo con las mujeres más jóvenes, con adolescentes, por ejemplo, se ven vinculadas a las pandillas porque se vuelven novias, porque son hermanas, porque están dentro de un entorno familiar que también las hace ser parte y que la suma, por ejemplo, las mujeres son útiles a la pandilla porque son al final también como la primera línea utilizada visible. Es la mujer la encargada de ir a cobrar la extorsión a los territorios, es la mujer la que puede mover la droga entre las comunidades, es la mujer la que puede llevar las armas y también precisamente es la que queda en primera línea, por ejemplo, para ser detenida por la policía en las llamadas redadas, ¿verdad? Porque es a ella a quien detienen con el producto o con el dinero de la extorsión como tal. Entonces es muy interesante en ese sentido poder analizar realmente ese papel de las mujeres dentro de las pandillas. En este sentido, también es importante hacer énfasis que estas prácticas, por ejemplo, violentas y machistas de las pandillas, no es que sean exclusivas de ellas como tal. En la sociedad salvadoreña es una sociedad altamente violenta o altamente machista, y al final dentro de la pandilla lo que se da es una exacerbación de estas prácticas y de estas conductas. Otro punto muy importante en esto es el tema de las motivaciones de las mujeres para ingresar a las pandillas. Desde el año 2000 más o menos, pese a que no existen casi estudios o investigaciones realizadas, solo son unas cuantas, pero desde esos años ya se hablaba de que las motivaciones de las mujeres para ingresar a las pandillas eran diferentes que en el caso de los hombres, ¿verdad? Y que las mujeres generalmente ingresaban por situaciones muy asociadas a violencia en sus familias o sus entornos. Era una forma de poder huir de un tipo de violencia y también de poder tener respeto del entorno en el cual se movían. Desde el sistema y desde la sociedad en general, las mujeres son tratadas con mayor discriminación en estos procesos, ¿verdad? Dentro del sistema de justicia mismo experimentan mayores humillaciones, abusos, ya que el hecho de estar involucrada en las pandillas al final tiene esa doble acusación de cómo siendo mujer se involucra también en ese tipo de actividades, ¿verdad? Entonces, este es un elemento y para nosotros un vacío que hemos encontrado con mucha fuerza en el caso de El Salvador, y es la realidad que viven las mujeres, ya sea que han sido parte de la pandilla o las mujeres que están en los entornos vinculados a la pandilla como tal. Hemos, en el trabajo de campo, también acompañado un proceso de reconocer qué experiencias de mediación o cómo han avanzado las experiencias de mediación en el caso de El Salvador. Y vemos, por ejemplo, un primer momento donde aparecen organizaciones no gubernamentales y de sociedad civil, sobre todo haciendo un trabajo muy territorial y local, ¿verdad? Tratando de ver un factor de protección desde los territorios. Esto fue sobre todo en los años 90, inicios del 2000, pero que precisamente el tema de que la violencia se fue agudizando y el control territorial cada vez era más fuerte, esto hace que se retroceda y que muchas organizaciones paren el trabajo directo con grupos vinculados a pandillas. La religión ha sido un factor... Disculpa. Hola, el tiempo. Sí, 2 minutos, ¿vale? Listo, listo, gracias, Nelly, gracias.
Bueno, ya con esto finalizo. El tema de la religión, que es algo muy importante, ya que desde sus inicios la religión se ha instalado como un único camino o una posibilidad. Entonces, tanto socialmente como al interior de los grupos, el camino de la religión siempre se ha visto como la única alternativa para poder salir de las pandillas o para poder reorganizar la vida, ¿verdad? En el caso de las negociaciones políticas, ¿cuál es la principal dificultad? Las negociaciones políticas no han sido con intenciones reales de poder dar un camino o una alternativa a la situación. Las negociaciones políticas siempre se han establecido de fines electorales concretos y de beneficio para grupos específicos. Entonces, eso ha hecho que se anule cualquier otra posibilidad. Y finalmente, digamos, la experiencia a la cual desde el proyecto de Transcam le vamos a dar mucha fuerza para profundizar son las experiencias de arte y cultura, que aunque son experiencias, podríamos decir, bastante limitadas, específicas, sentimos que en este momento nos puede empezar a dar una ventana de posibilidad para conocer otros caminos que se pudieran trabajar en el tema, desde el caso de San Salvador en particular. Bueno, me quedo por ahí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Candy. Perfecto. Y disculpa que te presionara un poco hacia el final. Es para que lleguemos bien con el tiempo. Entonces, ahora vamos a pasar a la presentación de Ligia Ladiel de Santiago de Cuba. Lamentablemente, por las pésimas condiciones de Internet, conexiones de Internet en Cuba, pues no se ha podido conectar. Pero tenemos aquí, si les parece bien, tenemos aquí su presentación y yo voy a leer su presentación que me ha pasado. Por favor, pido a Katia, si creo que Katia ya está por aquí también, pues que me avise del tiempo porque igual el texto se alarga un poco de los 15 minutos, ¿vale? Entonces, Katia, si te parece bien, ¿podrías tú compartir la presentación? Sí, estoy en ello. Mientras... You can do that one in English or are you doing in Spanish? Sorry? Can you do the presentation I will read the presentation in English. Okay, Ahora me ha pasado la presentación en inglés y no seré capaz de hacer una traducción tan simultánea al castellano, así que ya va a ser en inglés, si os parece bien. Vale, entonces para presentar Ligia hizo un máster en Desarrollo Cultural Comunitario por el Centro de Estudios para el Desarrollo Integral de la Cultura en la Universidad de Oriente en Santiago de Cuba y es investigadora en el Centro de Estudios para el Desarrollo Integral de la Cultura y también profesora de la Facultad de Ciencias Sociales en esta misma universidad. Entonces, ahora voy a pasar a leer su texto, su presentación. Pueden ver bien la presentación, ¿no? Vale, perfecto. Okay, so the title is Contrast of Enjoyment and Disillusion. So now you have to just imagine Cuban accent and not my German accent. So officially there are no gangs in Cuba. So we can foreground this asseveration following the research reports of study centers and the official journalist culture pages. If there's any possibility of the study of gangs, this is totally in hands of the main institution for the social control and security in Cuba. However, the topic should not be dismissed. The long-term Transgang framework allows to embrace encompassing vision of youth collectivities and consequently to set the analysis on informal and not necessarily criminal youth groups. Then the emptiness of the researches of gangs is not supplied but surrounded by the following 5 studies, by the following 5 fields. First, youth cultures. Second, no youth cultures and movements. Third, adolescent and youth violence. Fourth, youth criminality. And fifth, social work with adolescents and young people. So the first 2 fields of studies are involved in the 3 chosen informal groups, while the other ones are less visible. In this work, I do not refer to gangs, but to informal groups. The concept of gangs provided by the Transgang project, a continuum of the treasure, one has been the guide to observe and then to choose the analysis unity in Santiago de Cuba. Nevertheless, not every feature declared by this concept are found in these groups.
Henceforth, I wish to present briefly each of these informal groups, highlighting why they are significant in the framework of the project. So first we have an informal dance youth groups of the street known as Enviados. Then we have transgenerational rockers, and we have the practitioners of Rastafari culture. As you can see, each of them could be found in many places around the world, to the extent that we can think they are nothing singular. However, their collective and communitarian experiences, as well as their personal experiences, have been fostered by the singularity originated by the geopolitical Cuban context. Due to these informal groups are located in the eye of the Caribbean culture, and because their members are settled down into distinctive political structures, their local character is very particular. Now I'm going to expose some findings in relation with these three groups, and then I'm going to mention some problems and the state of our work in this moment. So first we have Enviados. They are part of the urban music scene because they are involved in a movement of urban dances, which is handled by the private sector in a city where almost nothing concerning culture is carried out beyond the state hands. In this sense, this is an interesting finding. As a group, their members are involved in the urban scene, especially the reggaeton one, but when each of them are observed individually, we can see that not all of them are involved in this music scene. In summary, as a group, they operate as one, and in this way, they are completely involved in the reggaeton scene, but separately, just some of them are in the center of this community. This is significant since we can see how the group has become a community with solid bounds as a family, although each individuality and differences should be respected by the rest. At the same time, they have been seen as one by the outsiders, consumers of this scene. I don't understand this, but okay. Some of them has approach to the world of delinquency, and precisely the group, as a good family, have functioned as a motivation to set them apart to the nets of violence. Their dancing practice, the experience of leisure together, and the role of advisor incorporated by the leaders of the group have influenced many of these young people so that they can leave behind a present or a future next to criminality. However, as other dancing groups, they experience a strong competition against other dancing groups, and the deviant behavior concealed beneath the surface of the practice of dance has emerged many times. Consequently, they have been involved in violent acts. Another source of conflict is the culture institution, because of the emergence of contradictions between the idea of cultures and good dancing inherent to the official institutions and the dancing defended by the group. Their daily lives are marked by dancing practices, but therefore they feel a kind of pleasure just spending free time together doing apparently nothing. Then it is understandable that they usually share with each other experiences, bad and good moments, problems, birthdays, and free times. Concerning external sign, they do not have a defined aesthetic sign or a style as a community, except by a choreographic symbol that they together form with their hands. It is their emblem of unity, family, and coolness. Despite of this observation, we can see how some of them feel comfortable in the style carried out by the producer of the reggaeton scene. Now about Rastafari, the next group. Rastafari members are typical characters of the city of Santiago de Cuba, more than in other parts of Cuba. Today, there is no consensus about the current communitarian sense of Rastafari in Santiago. Undoubtedly, their member has been a community which has mixed some Rastafari precepts far away from the orthodoxy with the Cuban culture and essentially their own precepts of life, which is resumed in the phrase, Rastafari is not a political party. However, although some of them feel themselves as Rastas, they point that the union, the fraternal bonds, and the community have lost. Yes? Nele, me parece que Ligia se ha unido al
a la sesión. Ok. No sé si ella puede. Lanzamos el que acabo de- intento. Ligia, ¿nos escuchas? Parece que no. Lo siento, Bueno, Nele, Ligia, pero he si visto puedes conectada. hablar, hablas y me interrumpes y sigues tú, ¿vale? Y si no, sigo yo. ¿Os parece bien? Vale. We have guessed the initial idea of community as a strong, cohesive groups have suffered probably due to the spread out of their members. Nevertheless, they still operate as a community, maybe weak, but they are still alive. Conflicts. Several Cuban studies and the dialogue with Cuban members of Rastafari expose that they have a long history of conflicts with the social control or police. In the 80s and 90s, there were odd figures in the city. In this time, many of them were called by and even taken by the police because of or to be accompanied by foreign people. Today, it is more usual to see Rastafari people in several social structures, although we cannot say that they have been accepted absolutely. For instance, sometimes they have to cut their long hair to get or to maintain a job. Albeit the contradictions between Rastas and the law enforcement have decreased a lot, we still can observe deep preconceptions associated to race and difference affecting some members. They have in common the visual style, the precepts against the racist ideology and practices, the pride for blackness, the love for reggae, the contact with foreign people, and conflicts. In opposition, the lifestyle, the thinking about community, the political ideas are features incorporated by them in different and personal ways. So now we go to the third group, the rockers. It is not a group, but a scattered collectivity. Their members can be recognized not only because of their style, but also because of their shared experience. Regarding community, we have counted 3 generations of rockers until now in Santiago de Cuba, bearing in mind that to be a rocker in a Caribbean city like Santiago is more or less alike to see how falling snow in the desert. The 70s generation, the 90s generation, and the current one, each of them was a more or less defined group with its conflicts and without relation with the following collectivity. And the next slide, Katja, conflicts. In the time when English music as the Beatles was forbidden in Cuba, the 17s, the rockers suffered discrimination. To be a rocker was a symbol of social dysfunctional deviance. To be a rocker was a stigma, a kind of scarlet letter. Nevertheless, the social and political pressure on young rocker in the 70s and 80s became dissipated in the 90s. At this time, rocker groups experienced an explosion not completely allowed. For instance, they had conflicts with police, family, and school. The current rockers are poorly recognized by the 2 previous generations. Today, the public space for rock music has disappeared almost completely. Due to rock this is why rock is considered alternative music. The current rockers have gathered into the same music place with adolescents and young people who represent other alternative cultures in the city. The lovers of anime and K-pop. I have to keep on researching this all blending between these young rockers and the lovers of the Eastern culture. This is really interesting. So what is the state of my fieldwork in this moment? Regarding the main task, we concluded the 6 deep interviews to members and stakeholders, 1 life history, and 4 exercises of observation. At the same time, we have developed many other complementary tasks as interviews, observation, group interview, some video material, etc. What are the main problems? We are preparing the second, so maybe I will leave this out if this is okay, because this is very going into the fieldwork process. And so, yeah, I think this is it. I don't know if Ligia is here to comment on anything. Yes, we can, te leemos.
¿Puedes dejar de compartir? Bueno, voy a dejar de compartir a ver si te podemos ver. Ligia, ¿puedes decir algo? Qué pena. No te escuchamos, no te oímos. No. Bueno, pero al menos sabemos que está, es como un fantasma y nos alegramos Es un de fantasma. que estés presente aunque no te oigamos. Como los fantasmas, estás pero no se te escucha, no te preocupes. Vale, Ligia, no sé si quieres comentar, bueno, Katia, ¿cómo vamos de tiempo? Si no, si les parece bien, Katia, de tiempo, bueno, creo que minutos. igual dejamos más. 3 minutos. Ah, vale. Ligia, ¿quieres comentar en 3 minutos algo más por el chat? Y si no, lo dejamos luego para el debate final. Vale, pues. Vale. Vale, si os parece bien, pues dejamos más comentarios de Ligia para el final del debate y seguimos ahora con la presentación de Fulvia Márquez con el Case Study en Medellín, Colombia. Y aquí sí tengo la información. Fulvia Márquez es de profesión enfermera, pero también especialista en teorías, métodos y herramientas de investigación y además integrante del grupo de investigación Diverser de la Universidad de Antioquia y de la Red de Conocimiento sobre Juventud de Medellín. Fulvia, cuando estés adelante y a ver si puedes compartir con nosotros tu presentación. Si no, también la tengo aquí. Eso, voy a intentar y si no, me ayudas. Perfecto. No. Mira, voy a compartir tu presentación Por favor. y algo, tú la puedes manipular. Ahora lo vas a ver. Ok. ¿La puedes ver? Sí, claro. Perfecto. A ver si la puedes manipular tú. ¿De a dónde? No sé. ¿Te salen las flechas abajo en la presentación? Sí, ya, ok. Perfecto. Bueno, buenos días a todos, a todas. Y un agradecimiento, digamos, como por este espacio, también lo decía el día que nos encontramos la semana, para poder compartir, digamos, como las experiencias, avances, poder entender mucho mejor, digamos, este eso de análisis comparativo, o escuchando, digamos, a las demás personas. Bueno, hoy Colombia está viviendo una convulsión desde hace 15 días, un momento muy fuerte. Creo que el contexto que voy a conversar un poco también da cuenta, digamos, de lo que hoy nos está pasando. Un poco son causas, no solamente son de hace un año, 2 años, sino que es un asunto que en el país que pues para muchos de ustedes consideran y lo escuchan, se considera de América Latina más sólida. Nosotros en Colombia, al interior, nos preguntamos como por qué la miran de tan sólida. Puede ser por sus procesos electorales, de elección democrática, entre comillas, digamos, de sus gobiernos, pero lo que sí es importante decir es que en el contexto nuestro llevamos mucho tiempo en una confrontación entre diferentes actores. Han conocido siempre la presencia Perdona, de grupos guerrilleros perdón, en nuestro país. Fulvia, perdona, que tu audio Sí, se escucha muy mal, se interrumpe tu audio a veces, si puedes ponerte bien el micro, porque a veces se oye bien y en otras veces se pierde y no se puede seguir tu intervención. A ver si consigues. ok. ¿Me escuchan mejor?
Sí, ahora mejor. Bueno, decía que nuestro país, digamos, lleva mucho esto de guerras, de conflictos, de violencias, por la presencia de diferentes actores. Pues entre ellos podemos contar con los diferentes grupos guerrilleros, pero también urbana, de grupos paramilitares o lo que llamamos bandas criminales, grupos armados ilegales. En ese contexto, yo creo que hay una cosa que es fundamental entender, plantear, que es lo que nos pasa hoy, es que hay una concentración de la riqueza muy fuerte. Creo que somos el país más desigual de América Latina. Tenemos, digamos, una también muy fuerte, que esa ha sido parte del conflicto. Te interrumpo de Disculpa, nuevo. Fulvia. Sí, es que la conexión de internet, Fulvia, es muy mala y por eso se pierde mucho la conexión, digamos, la voz. Tal vez si desconectas el vídeo, Fulvia, y te quedas solo con el audio, tal vez te escuchamos mejor. Es que te va y viene. A veces Ok. te escuchamos y otras veces no. Perdona. No sé qué pasa, porque voy a poner el... Ahora te escuchamos Realmente no muy sé qué bien. pasa, pero bueno. Ahora se escucha Bueno. bien, Fulvia. Si no Entonces, pones el vídeo, se escucha mejor. Adelante. ok. Bueno, les estaba comentando como 3 elementos claves que habría que tener exactamente desigual, la concentración de la tierra, que es lo que ha generado conflictos a nivel rural y también urbano, o sea, el fuerte desplazamiento hace muchos años, en varias oleadas, como le llamamos los años 60, 80, los 90, y ahora hay población desplazada por la violencia en las regiones. Y una concentración de poder, pues que ahora Fulvia, disculpa, la notamos mucho se más pierde fuerte. tu conexión Sí. mucho. ¿Hay alguna posibilidad que Pero podrías, no entonces, sé, intentar algo de mejorar la conexión de internet? No sé. no sé qué hacer. Ya. Sí, si Voy a quieres sal un apagar a momento ver y vuelve a este entrar. otro. ¿Será? Ahora te escuchamos Pues porque perfectamente, no tengo... pero a veces se pierde. Es que, Como bueno, ha dicho Nele, sugiero que salgas y vuelvas a entrar, porque hay minutos que se oye y después minutos que o no se oye o va rapidísimo y no se te entiende nada. Y no se puede seguir tu intervención. Ese es el problema, que no se sigue. Yo sugiero que salgas y vuelvas a entrar enseguida, si te parece bien. hola. Ahora sí, adelante. Bueno, me voy a ir por el tiempo, entonces, como por la presentación. Yo diría, pues, hay un contexto nacional desde hace mucho rato sobre violencias que creímos pasado con el proceso de negociación y de paz con la guerrilla de las FARC en el 2016, pero que el actual gobierno, que es donde decimos hay una concentración de poder en estos momentos, no es y no fue ni antes ni ahora amigo del proceso de paz. Por el contrario, digamos como que la paz para el actual gobierno y el actual grupo político que está, digamos, en el poder
la pérdida de las posibilidades de negociar, digamos, con el tráfico de droga y el armamento. O sea, son dos grandes negocios que en estos momentos estarían, digamos, en disputa también. ¿Qué podemos decir de la ciudad de Medellín hoy? Como para centrarnos en Medellín, Medellín desde los años 90 ha tenido, digamos, bueno, Medellín desde los años 90, 80 ha tenido, digamos, una presencia muy visible de violencia, que fue donde se da, digamos, como la aparición fuerte de grupos juveniles como bandas, pandillas, combos. Pero la presencia del narcotráfico en ese momento, que lo que hace es que va a adoptar, digamos, a todos estos grupos fácil, digamos, para el negocio del narcotráfico, para el comercio ilegal, digamos, de la droga o para el enfrentamiento en ese momento de la mafia al Estado. Entonces, los jóvenes son cooptados para ser los sicarios en esos momentos para la muerte, digamos, de muchos políticos, líderes del país, pero también para el cobro pues cuando lo otro que tenemos es en Medellín, hablando, digamos, con uno de las personas que hemos entrevistado, en esta, digamos, de los años 80-90, lo que habría, que es en lo complejo, digamos, en la ciudad, es la presencia de diferentes actores que se van generando. Bandas, autodefensas en contra de las bandas, luego nuevamente otras autodefensas o otros grupos contra estos grupos, y lo que hemos venido conversando es que a pesar de que paralelamente se daban procesos de paz, se estaba, digamos, el narcotráfico en una disputa por el poder ilegal, pero también por el poder legal, llegar al Congreso. También estaba, digamos, la pobreza en los barrios donde se da de que empiecen, digamos, a crearse todo este grupos. Pero toda esa, digamos, esa cantidad de compleja, contexto complejo, es lo que nos lleva, digamos, a que en el hoy encontremos bandas juveniles, sino una estructura muy fuerte de grupos al margen de la ley, pero que digamos en convivencia muy fuerte con los gobiernos locales y el gobierno nacional. Ahí en los 90 habrá que hubo una producción muy fuerte de programas, de proyectos para enfrentar, digamos, el fenómeno de la violencia juvenil y de las bandas juveniles. Igual que el cine y la literatura, pues mostraron toda esta realidad que puso, digamos, a reflexionar a una ciudad como Medellín, en la que el año 2000, digámoslo así, en los años 2000 se habla que es donde más programas hay hacia la juventud, más posibilidades de ofertas y de oportunidades, y es donde se da, digamos, la presencia mayoritaria de grupos juveniles que perviven hoy en la ciudad. O sea, hay una diversidad, digamos, muy grande de grupos. Hoy Medellín tiene 554.000 jóvenes entre 14 y 28 años, de acuerdo a la ley, y damos este dato también estimado al 2011, porque es información muy actual sobre población afrodescendiente. Y esto es importante para nosotros porque de los jóvenes y de los grupos con los que estamos trabajando son de población afrodescendiente y tendrían esa característica fundamental que han sido población que ha llegado a finales de los 90 o a principios de este siglo por motivos de desplazamiento forzado. Voy.
Bueno, este es uno de los asuntos fundamentales que quería, digamos, que hemos encontrado con los grupos es el asunto de la migración, pero de la migración intrarregional, digamos, de departamentos como el Chocó, que está sentada la población negra, como de regiones como Urabá, son municipios de Antioquia, muy cercanos a Panamá y al Golfo de Urabá, que lo que hace es que son tierras, digamos, donde minería, donde hay la posibilidad del tráfico de droga hacia el exterior. Entonces es donde mayor se da, digamos, la presencia de grupos armados para generar el desplazamiento de población y adueñarse, digamos, de las tierras de la población para cultivos ilícitos, pero también para el tráfico y también para la minería ilegal. Estamos en estos momentos trabajando con 3 grupos fundamentales en Medellín, el proyecto. Hay un grupo que se llama Utopías Empantanadas, que hace parte de otro grupo que se llama es de una biblioteca popular, de un barrio popular, donde lo que podemos decir fundamentalmente ahí es que los grupos son de familia afrodescendientes, sus familias han llegado a Medellín por proceso de desplazamiento por la violencia de sus territorios y están en la búsqueda permanente de oportunidades educativas. La ciudad, así ha crecido la población negra por estas olas de desplazamiento forzado. Es una ciudad que de todas maneras todavía es muy racista, es muy patriarcal, digamos, ve a la población negra todavía como si fuera quienes van a ser las mujeres el servicio doméstico de las clases altas, o los hombres van a ser los constructores en las grandes obras. Para el hecho de ellos haber logrado terminar la secundaria y estar optando por entrar a la universidad, lo que es muy difícil en estos momentos, aunque se ha logrado, pues. Este es el grupo, ya les había hablado. Estamos trabajando con otro grupo que se llama el Museo de la Memoria Alegre. Es un grupo que está, digamos, en otro barrio, Comuna Popular de Medellín, y con ellos hemos venido trabajando, ellos hacen el performance, el teatro, y han avanzado en plantearse ser un grupo más de reflexión política desde el arte. Es un grupo de dones que lo que le proponen, digamos, a la ciudad, a sus comunidades, es resignificar la memoria y la perspectiva, digamos, más política y artística desde el teatro. Vienen en procesos de formación y de construcción de sus hacia la comunidad fundamentalmente. Y estamos trabajando con otro grupo. Mira que no nos habíamos propuesto exactamente que todos fueran en relación, digamos, a las artes, sino que en el contexto de la ciudad estábamos buscando una posibilidad de una diversidad de grupos por lo diverso que es la ciudad y la diversidad de contextos. Nos encontramos también con el grupo de teatro Alta Vista, donde allí hacen parte jóvenes que en un momento determinado estuvieron en un grupo formado casi que desde su infancia, pero que logran desde hace 3 años salir de allí y constituir un grupo en un corregimiento rural de la ciudad de Medellín. Entonces, solamente llevan 3 años tratando, digamos, volver a caer en las presiones de los grupos ilegales, porque una característica, digamos, que tenemos en estos momentos y que la hemos encontrado
entrevistas que hemos hecho, es que hoy los jóvenes no quieren estar en los grupos armados ni en las bandas, sino que están de manera forzada. Fulvia, Por presión de estimada, esas estructuras ilegales, digamos, mucho más fuertes. Fulvia, ¿me escuchas? 2 minutos más, por favor. ¿Qué? 2 minutos. Ya estoy terminando. Perfecto. Sí, 2 minutos y termino. Quería decirle que algunos elementos claves que emergen entonces son que hoy estamos trabajando con una generación de jóvenes nacidos a finales de los años 90, principios de este siglo, que han vivido en contextos de violencia antes de la ciudad de Medellín o en la misma ciudad, que tienen muchos de ellos de común que sus padres o madres u otros familiares cercanos en el pasado, y parte incluso, o que lo hacen hoy, de actores armados ilegales en una participación directa o como apoyo. O sea, hay muchos jóvenes con los que estamos trabajando, de una u otra manera, sus padres o familiares o tíos actualmente son parte de grupos armados, o lo fueron. Han sufrido y han vivido desplazamiento forzado. Sus familias llegan de otras regiones, Antioquia, Chocó, Urabá, han sufrido del desplazamiento intraurbano. Hoy son desplazados del barrio donde viven hacia otro barrio, regresan, pero vuelven y los desplazan porque están en de violencia. Algunos, siendo menores de edad, fueron reclutados por grupos armados ilegales y sus familias o gente muy cercana son los jefes en las zonas. Ya algunos de ellos han sufrido violencias sexuales e intrafamiliares. Pero un asunto para terminar es que tienen mucha claridad de que de que han encontrado posibilidades y oportunidades jóvenes con otros grupos para salir, para no caer en lo que en ese contexto ni en lo que están sus familias, y entonces forman, digamos, o se adhieren a otros grupos. Dentro del proceso vamos a trabajar con otras experiencias de mediación que son muy fuertes en la ciudad. No lo hemos logrado, que es Casa Colazo y Casa Mía, que han tenido, digamos, una experiencia muy fuerte del lógico y también desde la educación popular. Esto sería, digamos, como en general, me despido y diapositiva en homenaje a los jóvenes que hoy están poniendo, digamos, sus cuerpos en la lucha en este momento. Colombia. Colombia resiste, los jóvenes resisten, son los de primera línea en estos momentos, y a pesar de borren sus consignas, el ejército les borra sus consignas, vuelven y las reescriben, vuelven y salen a la calle. Entonces, también como un homenaje a ellos y a ellas. Gracias. Muchísimas gracias, Fulvia. Si te parece bien, dejo de compartir tu presentación. Qué pena que ha sido muy interesante y creo que ya tenéis unos casos muy interesantes en lo que nos has contado, pero qué pena que la conexión lamentablemente esta vez no ha sido muy óptima. Entonces, ahora vamos al último case study del proyecto en las Américas y vamos con William Ross en Chicago. William Ross está haciendo su doctorado en políticas públicas y administración con especialización en liderazgo global. Es poeta, locutor y organizador comunitario desde hace más de 25 años y miembro de los Latin Kings desde hace más de 25 años. William, adelante. Good afternoon. Hello. I'm going to do it in English just to give Maria more work to do as she translates. So I hope everybody's having a good day. Has to learn English. I think she's specifically translating for Cesar. So she is Cesar's personal translator. And so I wanted to just kind of dive right in. I actually am not doing a PowerPoint presentation today. I'm just going to kind of give you all some facts and a little bit of an understanding of where we are with respects to Chicago, in the hopes that this physical interaction will
you know, kind of keep it a little lively here. Chicago has a very, very rich history. But in order to fully understand the existence of gangs in Chicago, we have to understand the history of immigration into the United States from other countries, specifically into Chicago. Um, you know, the streets of Chicago have a history of gangs that comes from its inception. 100 years ago, we see Robert Thrasher explore the reasons gangs exist. We see that text talks about the desire to fight oppression, to fit in, to create community, to combat social stigmas, and that's all great as a text. However, it must be understood that aside from Thrasher's delving into the reasons why gangs exist, one of the most crucial points that are celebrated in his work is the fact that he said over 1,300 gangs were interviewed or explored. It has to be understood that prior to the mafia structure that we see created under gangsters known such as Al Capone, gangs existed at the leisure of whoever, wherever in the city of Chicago. So if you were a group on one corner and you wanted to create a gang, you could do so. However, as the mafia takes its stronghold on to the city, we see that communities change with more of a focus on ethnic makeup, and the gangs align themselves more for territory. We fast forward into the 50s, we see other notorious gangsters such as Charles Lucky Luciano, who was accredited with being the chief narcotics smuggler in the United States, really thriving under the introduction of heroin and narcotics into Chicago. And this starts to create a trend where gentrification and the moving of ethnicities within the city kind of sets the stage for what would become the stronghold of criminal activity in certain neighborhoods. For example, in the 1950s to the 1960s, in the west side of Chicago, we see a migration of the Caucasians moving out of that neighborhood and African Americans moving into that neighborhood. Between 1960 and 1965 in the West Garfield area of Chicago, we see the population switch from being 84% white to 84% black. That ultimately would speak to the racial segregation that to this day still exists in Chicago. Carles mentioned earlier Fred Hampton and the movie Judas and the Black Messiah. That is a period of time that is very relevant in the trans gang research that we're doing. In 1969, Fred Hampton created what was known as the Rainbow Coalition. One of the main focus points were the inclusion of gangs into the political movement because those gangs already had a structured existence. They had leadership, they had bodies, they had members, and as a result, they were a force that the Black Panthers wanted to utilize in the Rainbow Coalition. Okay, back to the presence of the mafia. You know, we see a stronghold in the mafia even today through the unions and various political organizations. However, in the 80s and the 90s, in the 1980s and the 1990s, we see the introduction of cartels from Colombia and Mexico fighting for control of the drug trade in Chicago. Okay, and one of the things that we really need to understand as we're doing this research is that we need to curb our biases, our assumptions, and our prejudices at the door. Even the assumption on what mediation is needed or the fact that it is needed needs to be carefully addressed because violence is an everyday reality in Chicago. Okay, there are a number of community initiatives geared towards the celebration of youth, the ending of violence. However, not all of these initiatives are celebrated in Chicago with the same fever as they are in other parts of the United States. We see this with organizations such as Ceasefire, which initiated in Chicago and is praised in the Washington, D.C. area. There's even a ceasefire initiative in Puerto Rico.
and it's praised as being this anti-violence weapon. But it's not really recognized as such in Chicago, especially because the violence not only continues, but it has increased. To give you an understanding, in 2012, in the shootings, the registered shootings, keep in mind that there's the shootings that happen that are not registered. These are just the ones that are registered. In 2012, in the city of Chicago, there were 777 shootings. In 2013, 624. So we see a short decline. 2014, 670. 2015, 759. 2016, 1,273 shootings. That's in 2016. Let's fast forward to 2021. We are only 131 days into this year. There have been 1,102 shootings plus in the city of Chicago. That is more than 8 shootings a day. And so that reality is such that individuals are living with on a daily basis here in the United States, here specifically in Chicago. The transnational expansion of gangs from Chicago is something that may be separated into 2 categories. And this is what we're really delving into through the Trans Gang Initiative and the work that we're doing with the research. And those 2 categories are the criminal enterprise, and the second would be the romantic assimilation. The latter is a phenomenon where groups organize themselves under the name of gangs from Chicago. We see this also with gangs from Los Angeles, and they hang tightly onto what they believe is the essence of the group. For example, the belief that gangs in the 60s fought off oppression or fought against oppression from racist groups is actually a watered down half-truth, because racism permeated through all groups and all gangs. And fighting against oppression really just meant fighting those who hated you because you hated them. And so if you don't take that whole context and really understand it, it's very easy to fall into the romantic idea of, I want to be a part of a group that is fighting for the betterment of the community. The criminal enterprise element does profit from those who claim membership to the groups simply by using their name. This profit is created by mandating an inclusion into illegal activities at their convenience. Where we stand with the field work at this time is that we're meeting various community leaders as well as family members who have suffered a loss at the hand of violence. Again, this is an ever increasing list. Unfortunately, there was recently, about a little bit over a month ago, Adam Toledo, a Mexican young member of the Latin Kings in Chicago, was shot and killed by law enforcement. And that has caused a lot of stir in the organizing community, both in Chicago and abroad. But 3 days later, a 7-year-old girl was shot waiting for her food with her father in a McDonald's. This past weekend, a 14-year-old was shot in Humboldt Park. Yesterday alone, there were 13 shootings in Chicago just on a random day. So the list is ever increasing. We are gaining a greater understanding to the fact that membership, be it direct or indirect, into gangs is not something that is considered to be at the core of the violence. And that's something that we really need to focus on as we study mediation efforts and as we study the need for those mediation efforts to be supported, studied, explored, and articulated to others who are not aware of their existence. We need to remember that the people who are living in this city are not necessarily looking at gangs as the issue. What they're looking at is that drugs, poverty, socioeconomic conditions, and overall racism and discrimination are really what is driving the violence. In the United States of America, we currently have a shortage of ammunition for firearms. Okay, that is a result of Americans panicking over everything and buying up all the bullets. A pack of 9mm, pack of 50 9mm bullets 2 years ago would cost you approximately $15 American. As of last year, during the time of COVID, we saw that price increase
anywhere from 50 to 75 American dollars. And by the middle of this summer of last year, finding them at all for any price was almost impossible. Yet, there does not seem to be an issue with bullets in Chicago. Ironically, Chicago is a city with very strict laws surrounding gun ownership and registration. So what we're seeing is an influx of ammunition, firearms, and narcotics all being married together, coming from the cartels into the streets, and not necessarily being limited to the gangs. The gangs serve as a great conduit for these organizations because of the membership they have, because of the structure they have, but it's not only a gang issue. Racism, despite Chicago's great diversity, continues to plague the city in a very, very obvious way. In Chicago, there are towns called Little Italy, Little Havana, Little Puerto Rico, Little Greece, Little Armenia, etc. But not solely are they a place to celebrate the culture of these respective countries. These neighborhoods are borderline exclusive to those with those ethnic connections to those countries. So we're seeing very thick lines drawn in the sand in Chicago between who can be on what block and where. And it's just, unfortunately, the amount of death and violence has created a feeling of being so numb that mediation as a whole, peace as a whole, the absence of conflict, those are terms that we have to define before we can even figure out how to actually implement them. And that's where we are with Chicago. Thank you so much, William. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, bueno, al final hemos llegado bastante bien con el tiempo, a pesar de las dificultades técnicas. Así que abro ahora el tiempo para el debate. Así que adelante, cualquier pregunta, comentarios que haya por ahí, que han surgido ahora a través, después de las presentaciones. Si no, yo tengo una, por ejemplo, digamos, a mí me gustaría saber cómo lo veis vosotros, digamos, las experiencias de mediación en cada uno de vuestros lugares que han salido de estos grupos juveniles de la calle, digamos, en el traspaso del tiempo, digamos, han cambiado, había como cambios en las experiencias de mediación especialmente. Eso me gustaría saber si tenéis alguna impresión. No sé, Fulvia, Candy. Hola, You broke sí. up, Nelly. You broke up. Can you repeat it just a little bit? You came in and out real quick. No me habéis entendido. No, se cortó un pedacito ahí, no sé, que en medio se cortó. Vale, perfecto. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora te escucho. Perfecto. Pues mi pregunta sería a todos, digamos, si en las experiencias de mediación que han surgido, digamos, de los diferentes grupos en cada caso, en cada de vuestras ciudades, digamos, había cambios, había como en estos proyectos de mediación, ¿habéis visto como modificaciones o cambios a lo largo del tiempo? Yo. Fulvia, bueno, yo diría de los años 90 que a mí me tocó participar como de manera directa en el momento que se conoció a Medellín como la ciudad más violenta del mundo. Así como en El Salvador, creo que fue, digamos, que se generaron una cantidad de organizaciones no gubernamentales empezaron, digamos, a desarrollar programas, proyectos, pero yo creo que con una mirada en ese momento más de contención y de contener, digamos, esa realidad y esa violencia, y desde el Estado más de control, de plantear de que la culpa del caos, digamos, social de la violencia, pues estaba en los jóvenes y en las pandillas, como que allí
estaba el mayor problema. Yo creo que hoy en Colombia pues hay una transformación en estas propuestas de mediación. Uno, porque una buena parte de ellas las desarrollan los propios jóvenes, las han venido constituyendo los propios, donde en sus barrios han instalado sedes para ellos mismos, a las nuevas generaciones, poderles aportar su experiencia en lo artístico, pero su experiencia en la no violencia, en fin. Y hay estas desde el Estado y desde las ONGs, creo que han cambiado porque también han transformado la mirada hacia la juventud. El joven es aunque sucede, pues, y todavía hay de eso, son los violentos, son los culpables, sino que los jóvenes son sujetos de derechos, son sujetos políticos, hay que escucharles, hay que hacer asistencia, pero también hay que generar oportunidades, digamos, a todas las iniciativas juveniles. Entonces, yo creo que ellos han comprendido y han transformado su mirada. Desde el Estado, a pesar de las políticas que se han de manera un poco con miradas más amplias, cada gobernante en cada momento creo avances o retrocesos en lo que se hace desde lo gubernamental. Yo miraría de esa manera. Y el arte, tanto la cultura hip hop, el teatro, la poesía, que hoy lo están organizaciones en Colombia, que es casi la manera de expresión que en un momento determinado por el miedo, aquí en Colombia, pues ellos decían, nosotros no hacemos política, hacemos arte, pero a través del arte estaban expresando absolutamente todo su, pero también todas sus propuestas políticas, ¿cierto? Y yo creo que eso es lo que estamos viendo como resultado también en general hoy. Muchas gracias, Fulvia. Se ha escuchado también un poco entrecortado, pero sí creo que hemos pillado lo esencial. William, adelante. Okay, here we go. So what we're noticing is, as we're doing this work, we're noticing the importance of not simply looking at Chicago, but understanding that the mindset with respects to socioeconomic conditions, poverty, mental health, wellness across the United States is something that is really serving as arrows to violence. You know, Chicago, as I stated earlier, is used to a high number of shootings and homicides, unfortunately. But we look at a city like New York City, where during the weekend of April 26th, there were 46 shootings in the 5 boroughs just in 2 days alone. We look at Baltimore, and there are 167 homicides this year alone. Again, that's more than one a day. So what we're noticing as we're focusing on the research efforts for mediation in Chicago, we're looking at it from a transnational scope, and the people do not identify themselves with simply living in one city. Resources such as social media, Google, the internet in general, Facebook, Twitter, has created a network of connectivity where crime in one city that 20 years ago would have been isolated to that city is now being connected to another city that the participants may never have even been to. A post from somebody in Chicago saying, I am a member of A gang and B gang is at war with us, can actually spark violence 1,000 miles away from individuals who have no idea what the actual beef is about. So as we're studying what's transpiring in Chicago, it's important that we understand the models in Chicago are being duplicated in other cities, celebrated in other cities, but the residents of Chicago are not seeing any reprise from the violence. Muchas gracias, William. Candy, adelante. Gracias, Nele. Bueno, con respecto a las experiencias, por ejemplo, implementadas desde el Estado, creo que un tema importante es que en las que han ocurrido en este tiempo han llegado o han llevado a la
poca credibilidad sobre ellas, es decir, han perdido, ¿verdad?, cualquier tipo de reconocimiento o validez social, y eso me parece algo muy clave porque además en algún momento fue la que tuvo mayor posibilidad de alcance también y es la que tuvo una posibilidad de abarcar el mayor territorio. Sin embargo, también han demostrado ser las que en lugar de favorecer han complejizado más la situación. Entonces eso creo que con respecto a las estrategias implementadas desde el Estado o experiencias de mediación desde el Estado. Con respecto a las experiencias desde la religión, esas me parece que de alguna manera se mantienen, es decir, la experiencia de mediación tanto desde finales de los 90 como hasta el momento sigue teniendo el mismo proceso, la misma lógica desde la cual se actúa y en ese sentido me parece que poco se ha movido la religiosa. Y con aquellas implementadas más de las organizaciones sociales, me parece que es un desafío, me parece que en la actualidad es la que nos presentan la posible ventana a ver otros caminos, pero algo que me parece muy importante en el caso de El Salvador, y yo creo que sobre todo viendo el caso de Colombia, que podría ser muy interesante, es también transitar que en el caso de El Salvador, cuando hablamos de las intervenciones desde la sociedad civil o las experiencias de mediación desde las organizaciones sociales, el papel o el protagonismo que han tenido las y los jóvenes involucrados. O sea, generalmente ha sido desde una visión bastante receptora, ¿verdad?, de la experiencia, pero con poco nivel de protagonismo. Entonces yo creo que esa es una transición ahora interesante que está empezando a ocurrir y es como también este joven o esta joven que en algún momento estuvo vinculada a la pandilla también empieza no solo a participar de procesos que transformen su vida o que tomen otro camino, sino que asume también una posibilidad de ser protagonista de otros procesos. Y entonces hoy escuchamos con más frecuencia que jóvenes dicen, bueno, quiero irle a contar a otros jóvenes lo que yo pasé para que no tengan que atravesar. Y entonces también empiezan a ejercer un papel de agentes dentro de sus espacios, dentro de sus territorios, que eso aquí está comenzando, no es que tenga, por ejemplo, la fuerza actual que tiene en Colombia, pero me parece que también es un camino interesante por el cual se puede transitar. Eso sería. Muchas gracias, Candy. Muy interesante. Adam, you have a question or a comment? Micro, Adam? Is it me? Is it me? Yeah? Yes, now. Hi. Yeah, we can see you. Hi. Thanks for the presentation. They're really interesting. The one thing that I was wondering about, I feel like perhaps other than Fulvia's, that we heard a lot about the kind of general context and the history, which was really interesting. But I was wondering about some of the ethnographic specificity. And I know that this is still early in field work, and I know that we've had COVID as well, but I wondered if people could elaborate a little bit on the field work, on the participant observation, about what are they doing, who are they doing it with, just so we can get a sense of how some of these broader historical issues with violence and migration and so on, how these are being studied ethnographically. Thanks, Adam. Fulvia, Candy, William, ¿habéis entendido la pregunta de Adam? O digamos... Definitely. Yes. Yeah. Yo te agradeceré si me ayudas, perdón, yo después te agradeceré si me ayudas con la traducción, que la última parte me quedó confusa. Sí, digamos, antes que conteste William, digamos, Adam estaría interesado en saber un poco más sobre el trabajo de campo, un poco las especificaciones, digamos, etnográficas, el trabajo de los grupos, digamos, qué procesos estáis llevando a cabo en las observaciones participantes, con los grupos, etcétera. Un poco contar un poco vuestra experiencia y qué ha salido de allí, si lo he entendido bien, Adam.
William, adelante, ahora sí. So what we're doing is we basically have two major separations between the research that we're doing. We have the young people who are living in these communities and do not have a perspective on the community outside of the fact that they're affiliated with an organization or they're a student or they're involved in a school group. They just kind of focus more on their involvement with certain groups. They don't look at the socioeconomic conditions as much. So there's that group. There are the parents of that group that we're talking to, family members who understand the socioeconomic conditions of inability to find employment, for those of them who are able to find employment, whether or not that employment produces a living wage, and how the cost of living creates an opportunity for illicit activity to thrive because people need to make money somehow. The other groups that we're interviewing are what we consider the elders of the community. These are individuals who have personally lived what we call the civil rights movement in Chicago. We've interviewed this past week a couple of the elders who participated in the first ever riot in the United States of America that belonged to the Puerto Rican community. It happened in 1966 here in Chicago, where a police officer killed a young Puerto Rican, and it was following the Puerto Rican Day Parade here in Chicago. What followed were 3 days of riots in the Division Street area and the Humboldt Park area of Chicago. And so we're communicating and interviewing people who lived that time frame, many of whom have now found themselves as leaders in the community, business owners, community organizers for the better part of 50, 60 years, and their perspective on the way the customs, the habits, the lifestyles of the young people is rooted in a history of how Puerto Ricans and Mexicans came into Chicago and what were the relationships between the Black and Latino community, and of course the Italian community and everybody else. And so we're kind of comparing and contrasting that, because even in the microcosm of the elders and the young, we see generational gaps causing violence and causing an opportunity for violence to exist. But that's the ethnographic piece that we're doing, just getting people to tell us how you live differently based on how you remember it from before to now. A 60-year-old resident of Division Street, or what they call Paseo Boricua, in the Humboldt Park area, walks in that neighborhood with a clear memory of what it took for them to get what they have there now. A young person sees nothing but their own experience. You know, when we talk to a 15-year-old, a 16-year-old, a 17-year-old, they see what's in front of them. They have no historical context. They don't even think they're going to live past 25. So their perspective is in that moment, on that day, whereas the elders tend to look at the historical context. So that's what we're doing with research. And then we do have a couple of interviews set up with authors of books who have specialized in gang research in Chicago. Not as notably as Thrasher, obviously, because he's 100 years old. If I could interview Thrasher, shit, that's a whole nother workshop. But individuals who have done specific research on People's Folks, Gangsta Disciples, and how those groups came to exist, and what the conflict is between them, law enforcement, and other gangs. So that's the ethnographic research that we're doing. Thanks, William. Muchas gracias. Candy, adelante. Gracias, Nel. Bueno, en el caso de El Salvador, el ejercicio de trabajo de campo lo hemos arrancado a través de organizaciones socioculturales que tienen dos experiencias muy puntuales. La fuerte, y que es nuestra experiencia principal, que es desde la música, con el ensamble Liberarte, que es exclusivamente de mujeres jóvenes, pero también tenemos otra experiencia que es de teatro, una experiencia de teatro con chicos, con jóvenes que estuvieron involucrados en pandillas. Entonces, es desde estos espacios que iniciamos un proceso de acercamiento, de conversación con los jóvenes. Es importante tener claro que en el caso de El Salvador, estos años también ha implicado una desconfianza muy grande por parte de los grupos y de los jóvenes
también hacia los investigadores y hacia quienes trabajan en estos temas, sobre todo porque siempre se está bajo sospecha o bajo el tema de para qué se va a utilizar la información, y sobre todo que esta información puede representarles a ellos líos con la misma policía, con el sistema judicial, pero también con los mismos grupos de pandillas. Es decir, entonces, claro, que un joven se atreva a conversar con alguien, se anime a conversar con alguien, requiere todo un proceso previo de trabajo de ganar cierta confianza, de tener claridad que la información utilizada no le va a implicar en ninguno de estos sentidos una consecuencia a nivel personal. Y entonces eso hace que durante cierto momento, en mi caso, yo solo tuve que acompañar y estar. Es decir, yo no pude comenzar desde un inicio hablando del tema ni preguntando. O sea, yo por mucho tiempo tuve simplemente que estar para que estas personas sintieran la confianza en mí y la presencia de poder decir ni policías, ni otras intenciones, sino que, digamos, es otro camino y otra posibilidad. Y entonces eso en nuestro caso también lleva un tiempo, ¿verdad?, para hacer este ejercicio etnográfico en el caso de directamente con las y los jóvenes que están dentro de estas experiencias artísticas. En este sentido, el estar con organizaciones que ya tienen una credibilidad frente a los jóvenes también ha sido una ventaja, ¿verdad?, porque no hemos aparecido de la nada, sino que ha sido a través de una organización en quien las y los jóvenes ya confían, y entonces eso también nos permite adelantar un poco más. Y en el caso de las comunidades, de entrar al territorio, ha tenido que ser también por la línea de una organización que tenga un proyecto de trabajo de intervención en la comunidad. Y a través de esta organización poder tener el acceso a la comunidad para comenzar a visitar, para poder estar en unos primeros momentos nuevamente desde el poder estar sin hacer nada más, sin comenzar a hacer entrevistas, sin comenzar a hacer procesos, simplemente el estar, y que eso permita para las personas del entorno el sentir la confianza de poder llegar a un momento. Y cuando ya llegamos al momento de la entrevista, pues yo sí creo que en mi caso ha sido muy importante que las personas que se han ido involucrando conozcan muy bien, tengan la claridad, por ejemplo, del proyecto Transgan en este sentido, que conozcan, por ejemplo, en mi caso hasta les he mostrado otros trabajos vinculados con las personas que están dentro del proyecto, que conozcan, que también esto les permita como más confianza del lugar, el espacio, y les permita sobre todo claridad dentro de qué proceso están participando. Entonces, es sumamente importante, digamos, un elemento que para nosotros es fundamental, sobre todo porque en los años anteriores se ha deteriorado esta relación. Es decir, hace 10, 15 años muchos jóvenes, por ejemplo, de la pandilla, se abrieron en contar, en confiar, era más fácil en hablar, y también se sintieron traicionados por ciertos procesos que ocurrieron. Entonces eso ha hecho que todo este ejercicio y que precisamente la mirada del académico, del investigador, también sea una figura de posible riesgo y de sospecha. Eso. Perfecto, muchas gracias, Candy. Fulvia, adelante. A ver si te podemos escuchar bien. Sí, ojalá que sí. Bueno, yo quisiera como casi que al principio cuando... ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Entrecortado. Hay momentos que sí, otros no. Pero sí, adelante. Fulvia, adelante. ¿Puedes hablar? Hola, ¿me oyen? Sí, ¿Me escuchan? perfecto. Sí. Bueno, que quería contarles que al principio cuando se empezó pues con el proyecto que era para trabajar con las bandas juveniles y como la connotación un poco en la ciudad de Medellín y la transformación, ¿sí me oyen? Dale que no, sí. Bueno, esa transformación que les decía
de la cooptación de todos estos grupos a bandas criminales mucho más grandes, y que dejamos de hablar un poco de las bandas juveniles en Medellín, me preocupó cómo hacer el trabajo de campo y volver, digamos, a acercarme, como lo hice en los años 90, acercarme hoy, digamos, a estos grupos. Hubo varios intentos, incluso con asuntos de jefes de algunos barrios, de decir: aquí no entran, aquí no vamos a, los jóvenes no van a hablar con ustedes. Eso fue desde el 2018 y parte del 2019, que no habíamos iniciado el proyecto, pero era explorando. Y que logramos, yo tengo otra característica, y es que, bueno, he estado haciendo investigación, pero a la vez he participado en el diseño de políticas y he trabajado también, digamos, con ONGs y con el Estado. Yo creo que esto también me ponía en decisiones a veces difíciles con algunos grupos, de poder decir: vamos a trabajar con ellos. En el conocimiento de la cantidad de grupos que hay en la ciudad que yo he tenido, pues también decía: no siempre vamos a explorar otras posibilidades, buscar a otros jóvenes, y por la intermediación, tuvo que ser también por la intermediación en estos momentos de una persona, Gerardo Pérez, un compañero, que nos pusimos en contacto con grupos de una u otra manera, de chicos más jóvenes que estaban empezando también, digamos, sus procesos de agrupación, que algunos estaban vinculados o ya ex vinculados a grupos delincuenciales. Entonces logramos llegar a 3 sectores. Un grupo, les decía, afrodescendiente, fundamentalmente todos los jóvenes son afrodescendientes. Con ellos empezamos, bueno, la pandemia nos paró en febrero, prácticamente febrero, marzo, la posibilidad de relación. Habíamos dado un proceso, como lo decía Candy, de ir a sus barrios, de estar en sus grupos, de actualmente, de conocerles, la cual se interrumpió pues por la pandemia, pero hicimos un diseño de un taller sobre historias de vida, en el que nos acompañó Carles, y lo hicimos virtualmente. O sea, volvimos a contacto con ellos y empezamos un taller virtual sobre la construcción de historias de vida en 5 sesiones virtuales. 3, hasta hace 8 días que nos vimos, ya 3 presenciales. ¿Qué hemos encontrado ahí? Digamos, al principio, una timidez, un temor por hablar, por el desconocimiento, no había un proceso de confianza, pero al construir la confianza hemos logrado que estos chicos escriban sus propias historias de vida, y posiblemente pues sea una de las publicaciones que se hagan. Lo que les decía ahora que hemos encontrado, están en contextos de una violencia barrial, familiar, han regresado, digamos, o han llegado a la ciudad de contextos también de conflicto. Que grupo, digamos, de Moravia, el Museo de la Memoria Alegre, también hay una intermediación de una organización que los ha acompañado, se trabaja con ellos, se tiene el contacto, y hacemos también el proceso del taller. Con ellos no nos funciona de esa manera. Son chicos como más extrovertidos, digámoslo así, pero también más dispersos, digamos, concentran en su propuesta. Entonces, a través de su propuesta de performance, de teatro, estamos construyendo la historia colectiva del grupo, y tendremos una entrevista con uno de los jóvenes allí. Y el otro grupo, digamos, llegamos también a través de intermediario a un joven de 17 años, recién cumplió creo los 18, pero que toda su historia de vida está marcada por haber sido parte de un grupo delincuencial, pero de la manera en que les digo, que fue cooptado prácticamente de sus 7 años, y que logra desde hace 3 años salir de este grupo, conformar un grupo de teatro. Ellos hemos hecho una entrevista y vamos a hacer unas visitas al grupo de teatro, a su barrio, en el momento, las condiciones de seguridad, pero también las condiciones de pandemia nos permitan estar.
entrevistas a 7 expertos, profesionales, mediadores en los temas de juventud que han tenido, digamos, una experiencia desde los años 90 o recién en la ciudad con procesos con jóvenes. Y lo otro que queremos hacer, pero ya estamos en relación con 2 experiencias muy fuertes desde los años 90, la otra desde los años de experiencias de mediación de jóvenes, para registrarlas como experiencias de mediación. Creo que allí no haríamos tanto las historias de vida de las entrevistas, pero sí hacer un proceso de observación y de construir, digamos, con ellos cómo presentar de mediación en Transgams. Creo que ahí vamos, hemos encontrado dificultades, sobre todo por la pandemia, en algunos momentos situaciones de seguridad en algún sector, pues entonces no se va, nos encontramos con los chicos del barrio, en fin, esa ha sido como la experiencia. Muchas gracias, Fulvia. Qué pena que realmente la conexión de internet, bueno, creo que le hemos pillado lo más importante, pero ha sido un poco difícil por la conexión de internet. Entonces, bueno, vamos ya cerrando más o menos, pero Rashid tenía una pregunta antes, y igual uno de vosotros sí que se lanza a contestar brevemente a esta pregunta, que comenta que habéis hablado mucho de los procesos de inmigración como influencia en la formación de estos grupos, y si podéis elaborar un poco más de qué manera ha influido, digamos, estos procesos de inmigración en los grupos o en algún grupo en particular. Si uno de vosotros podría, si tiene ganas de contestar brevemente. Bueno, rápidamente, quizás en el caso de El Salvador, el tema migratorio, por ejemplo, lo vemos en distintos momentos y con distinto nivel de impacto. Tanto en los orígenes que mencionábamos, que digamos una gran influencia de la cultura de la pandilla estadounidense como tal. Entonces, ese es como uno de los principales. Pero ya en estos momentos, viéndolo en este contexto, hubo un elemento que, digamos, no logramos mencionar a profundidad, que es todo este papel de lo transnacional también dentro de las pandillas, ¿verdad? Y en el caso del Salvador, por ejemplo, para los jóvenes, el poder tener estos procesos de movilización, de ir, por ejemplo, a otras zonas, a otros territorios, Guatemala, Honduras, por ejemplo, hablándolo dentro de Centroamérica, o en muchos de ellos a México, a Estados Unidos, también de pronto buscando en algún momento huir de los procesos de aquí, termina también fortaleciendo y complejizando los vínculos, ¿verdad? Entonces llega, por ejemplo, un joven a México y dentro del territorio que se establece logra hacer también vínculos con otros jóvenes que están dentro de una pandilla similar o identificada con esta, y este joven se vuelve un contacto con los jóvenes que están en el país. Entonces también el tema migratorio, en el caso de nosotros, permite fortalecer todo el papel transnacional de la pandilla y permite como estas conexiones para empezar a movilizar otros procesos, sobre todo vinculados a drogas, procesos de armas, que es muy fuerte en el caso de El Salvador. Gracias.